Padre, Señor, glorifica tu nombre en esta noche y el de tu Hijo, Señor, a la luz de tu palabra. Esa bendita palabra que nos has dado, Señor, que pueda hallar cabida, Señor, en nuestro corazón por medio de la obra del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que sea todo para el beneficio de tu iglesia y para la gloria tuya, Señor, para la edificación del pueblo, Señor, de cada uno de los corazones y para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hay una situación que se puede llegar a dar en la vida de cada uno y que puede ser o traumática o puede ser algo común, depende cómo reaccionemos al momento. No creo, es muy difícil que nos haya pasado alguno de acá, pero podría llegar a ser. ¿Qué pasaría si un día vos estás caminando, ¿sí?, por el monte, por el cerro, por la calle, y ves que una serpiente se empieza a enredar sobre tu tobillo? ¿Qué sería lo primero que harías? En mi caso creo que me infartaría primeramente, pero la primera reacción de cada uno de nosotros sería, ¿no?, la patadita, salí de acá, ¿no? Es una serpiente muy venenosa y me está subiendo, se está enredando en mi tobillo, y la primera reacción, ¿cuál sería? ¿No? Vamos al Evangelio de Marcos. Queda inconcluso esto hasta después en el sermón, pero vamos a Marcos. Estamos viendo el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Estamos exponiendo esto consecutivamente. Hoy vemos desde el versículo 43 hasta el 51. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 43 al 51, inclusive dice: Luego, hablando Jesús aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén. Esta escena que acabamos de ver es relatada por los 4 evangelios. Así que sería bueno sumar algunos de los detalles. Gracias, José. Algunos de los detalles que mencionan los demás y que Marcos en este caso omite. Mateo aclara que Jesús reprendió o retó al hombre que hirió la oreja del siervo del sumo sacerdote, y este hombre, dice Juan, era Pedro, y el siervo del sumo sacerdote se llamaba Malco. Lucas comenta cosas que nosotros no vemos en ninguno de los otros evangelios sobre esta escena, y que son las siguientes. Jesús le dice a Judas, luego que Judas lo besara,
Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y los discípulos, al ver a Judas, apenas Judas aparece en escena, le dicen, Señor, le hacen una pregunta y le dicen, Señor, ¿heriremos a espada? ¿Vamos a pelear, Señor? También dice Judas que luego de que Pedro le cortara la oreja a Malco, Jesús, tocando su oreja, la oreja del siervo del sumo sacerdote, le sanó. Lucas también dice que Jesús, a los líderes judíos que vinieron a arrestarlo, a lo último de la escena, le dice esto: esta es vuestra hora y el poder y la potestad de las tinieblas. Esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Juan agrega también lo siguiente. Juan dice que Judas conocía aquel lugar, Getsemaní, donde lo arrestan a Jesús, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Juan también aclara que Judas mismo fue quien dirigió el operativo, porque dice que Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue hasta allí, y agrega un detalle, con linternas y antorchas, y también con las armas, las espadas y los palos, que mencionan los demás evangelios. Pero Juan aclara que Judas era el que estaba a cargo del operativo. Dice que Judas fue el que tomó la compañía de soldados. También dice que Jesús, y esto es muy importante, hermanos, Juan registra esto, que Jesús apenas ve que viene Judas encabezando la turba que venía a prenderlo, Jesús es quien va hacia ellos. Y Jesús les dice, ¿a quién buscáis? Y le respondieron ellos, a Jesús Nazareno. Y Jesús le da una respuesta a ellos. Jesús les dice, yo soy. Pero no les dice el yo soy común, sino que Jesús menciona el tetragramatón usado por el Señor, por Dios, cuando se le aparece a Moisés en la zarza. ¿Se acuerda que Moisés le pregunta y le dice, ¿quién sos? ¿Cómo le digo tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo puedo yo decirle cuando voy a liberar al pueblo de Israel cuál es el Dios que me habló? Y el Señor le da una respuesta y le dice, yo soy el que soy. De ahí sacamos el nombre Yahvé o Jehová, nosotros, ¿sí? De ese tetragramatón, ¿sí? Que son 4 letras hebreas. Jesús le responde de esa forma. Jesús le dice, yo soy. Y Juan relata que en ese preciso momento todos retrocedieron. La enorme multitud que lo habían venido a buscar a Jesús, todos retrocedieron y cayeron a tierra. Y ese es un detalle muy importante de esta escena que muchas veces nosotros solemos pasar por alto cuando leemos. Jesús pues volvió a decirles, a preguntarles, ¿a quién buscan? Y recibió la misma respuesta, Jesús Nazareno. Y entonces Jesús respondió, os he dicho que yo soy. Ya de forma normal podríamos decirlo. Y Jesús dice lo siguiente, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, a sus discípulos. Entonces acá Juan ve el cumplimiento de la oración de Jesús en Juan 17, que le decía al Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Sí? Jesús, por último, respondió al arrebatado acto de Pedro diciendo, Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esos son detalles que suman los demás evangelios y que complementan o completan, mejor dicho, el relato de esta escena que acabamos de ver. ¿Les queda claro, hermanos? Es importante que sepamos paso por paso, porque paso a paso vamos a ir en esta noche, analizando un poco el texto. Alguien dijo una vez, no recuerdo, busqué, pero no recuerdo de quién es la frase, que lo que eres, lo que vos sos en la hora de la prueba, eso sos y nada más. Lo que vos sos, lo que yo soy en la hora de la prueba, del examen, en las situaciones de la vida que nos ponen a prueba, lo que somos en ese momento de la prueba, eso en realidad somos.
y nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros manejamos ciertas situaciones, pero realmente lo que somos en esencia, la esencia de cada persona salta en una situación límite. Eso me recuerda, con Evian vemos muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nos gusta ese estilo de películas. Y hay en las invasiones, o sea, hay películas que relatan las invasiones o que en realidad que grafican las invasiones de los nazis a países como Francia, como Polonia o como Holanda. Y en esas invasiones a otros países hay 4 tipos de personajes que siempre están presentes en todas las películas. Los malos, que invaden el país. Después están los que oponen resistencia impulsiva y que mueren al principio. Y también están los que huyen. Pero también están los que traicionan a sus compatriotas y se ponen a trabajar para el enemigo. ¿Sí? Los holandeses que cuando el gobierno nazi toma control se ponen a trabajar para el nuevo gobierno, aunque sea un gobierno enemigo, ¿sí? Arreglan con ello en perjuicio de su propio pueblo, y lo mismo con los polacos, lo mismo con los franceses, pasó esto. Y finalmente están los héroes que hacen lo que deben hacer por más sufrimiento que haya que soportar, ¿sí? Aunque ese sufrimiento muchas veces implique el esperar. ¿Por qué? Porque saben que hay un bien mayor por el cual dar la vida, que es la libertad del pueblo. ¿Sí? Es algo, me vino en esta frase esto, y es básicamente lo que se describe en este pasaje. Es muy fácil comparar y encontrar cada uno de los personajes. En lo concreto, en lo fundamental, nosotros vemos la historia de Jesús. ¿Sí? Jesús es el centro de la escena. Lo que se le hizo a él y de cómo reaccionó y por qué reaccionó de esa forma. Pero esta escena también muestra varias cosas con respecto al corazón de los hombres que rodeaban a Jesús esa noche y nos dejan a nosotros unas lecciones muy importantes para que tengamos en cuenta. Esta situación del arresto de Jesús expone primeramente, y este es el primero de los 4 encabezados, diría el pastor, revela el duro corazón de los líderes judíos. ¿Sí? Esta situación límite muestra el corazón duro que tenían los líderes judíos. Recuerden las palabras de Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La gran mayoría de los líderes judíos jamás creyeron en Jesús como el Mesías. Ellos tenían celos del poder milagroso que Jesús tenía, estaban temerosos de la influencia que Jesús ganaba en el pueblo cada vez más, y estaban enojados por sus enseñanzas y acciones en contra de ellos. ¿Qué hacían? Revelaban su comportamiento hipócrita, eso de que Jesús entró a limpiar el templo y todo ese tipo de cosas, los exponía a ellos, exponía todos los negociados que hacían, y entonces odiaban a Jesús. Así que vieron acá la oportunidad de matarlo y no dudaron. Ahora, hay un detalle que uno de los evangelios, Juan, en el 18:28, si después usted lo quiere buscar, Juan ahí da un detalle. Dice que los líderes ultra religiosos que hacían todo, Jesús dice que ellos hasta diezmaban de la menta y del eneldo, ¿no? De las semillitas se ocupaban de hacer las cosas ya había pasado la noche y ellos estaban tan obsesionados y ocupados con la conspiración para arrestar a Jesús que ni siquiera habían comido la cena pascual. Imagínense, ahí ya no importó hacer todo en tiempo y forma. Había que arrestar a Jesús. Tenemos la oportunidad, vamos a aprovecharla, vamos a por el Maestro. Pero ¿por qué era tanta
el recaudo que tomaron, ¿por qué tanto tiempo gastaron en el complot? Bueno, ellos tenían que investigar primeramente dónde Jesús podía estar en esos momentos, avisar a todo el Sanedrín, incluido Anás, el sumo sacerdote. Ellos tenían que avisar a la guardia del templo y formar un pelotón con antorchas, palos y espadas. Tenían que obtener un permiso de Pilato para conseguir un grupo de más de 200 soldados romanos, porque los guardias del templo no podían actuar, no tenían jurisdicción fuera del templo, entonces tenían que recurrir al apoyo de los romanos, y todo esto debían hacerlo bajo el más absoluto secreto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se ocuparon? ¿Por qué de noche? ¿Por qué en medio del huerto? ¿Por qué callados? Porque no querían que el pueblo se alborotara. Ellos lo que querían era que los romanos no se enojaran con ellos, ¿sí? Porque si el pueblo se alborotaba, recuerden que había millones de personas en ese momento en Jerusalén para celebrar la Pascua. Era la fecha más importante de las celebraciones judías. Habían venido de todos lugares, entonces si ellos prendían a la luz del día al profeta del pueblo, se iba a armar un alboroto terrible. ¿Qué iba a pasar? Iba a intervenir el gobierno romano y iba a haber una masacre. ¿Y a quién le iban a echar la culpa? A los líderes judíos. Entonces ellos iban a perder sus posiciones de privilegio que tenían. El objetivo de ellos era no quedar mal con el gobierno romano, ¿sí? Y preservar sus posiciones dentro de lo que hacían con Jesús. Lucas menciona en Hechos 4:27 que tanto los gentiles como los judíos se unieron en contra de Jesús. Hermanos, habían venido contra Jesús con una tropa provisto de espadas y palos, como si se tratara, como dice el término que Jesús usa, como contra un ladrón. El término original dice con un asaltante, con un bandido cualquiera, como Barrabás. Jesús le dice, como contra alguien así vienen a mí. Jesús siempre había sido un profeta tranquilo y pacífico, que incluso mandó a sus seguidores a que murieran por sus enemigos, que amaran a sus enemigos. No era alguien revoltoso, a excepción de lo que hizo el revuelo que había armado en el templo contra el liderazgo, pero en el pueblo no armaba revueltas. Pero ellos vinieron, como dice Juan, con antorchas y linternas para buscar precisamente a la luz del mundo. Ellos vinieron con espadas y palos a prender al príncipe de paz. Ellos vinieron, como dice Pedro, a dar muerte al mismísimo autor de la vida. Fíjense, estaban iluminados por sus antorchas, pero sus corazones estaban ciegos completamente. Con palos y espadas al príncipe de paz, con antorchas a buscar a la luz del mundo y a matar precisamente al autor de la vida, como expone Pedro en el libro de los Hechos, cuando les predica. Ellos pensaban que estaban sacrificando a un bandido revoltoso, ¿sí?, para tener paz temporal en Jerusalén y así evitar morir en manos del poder romano. Ellos tenían esto en mente, los líderes judíos. Vamos a matar a un revoltoso para tener paz en Jerusalén y no morir a manos del imperio romano. Pero en realidad lo que estaba pasando era que el padre estaba sacrificando a su unigénito hijo por los pecados de un pueblo de todo lenguaje y nación, no solamente de Jerusalén, para darles paz infinita y vida eterna. En un mismo hecho, dos caras de una moneda. Por un lado, prendían a Jesús pensando que era un revoltoso que les iba a dar paz en Jerusalén y no iban a morir a manos del imperio romano. Pero repito este concepto porque es importante. La otra cara de la moneda es que el padre estaba por sacrificar su único hijo, no por Jerusalén, sino por un pueblo compuesto de todo el linaje, de toda lengua y de toda nación, para darles paz infinita y vida eterna. Jesús
Había demostrado anteriormente que con una sola palabra era capaz de derrotar a todos sus captores. Sin embargo, Jesús se entregó dócilmente, como dice Isaías, como oveja al matadero. Pero dejando en claro Jesús, ¿sí?, como dijo en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, que Él ponía su vida voluntariamente. ¿Por qué Jesús arma esa escena donde les dice, yo soy Dios? Cuando lo vienen a buscar y caen todos para demostrarle, yo pongo mi vida. Nadie me obliga, ni ustedes siquiera pueden obligarme. Así que llévenme y dejen el resto. Pero eso, como vimos, reveló el oscuro corazón que tenían ellos. Cómo ellos pensaron que hacía otra cosa, pero Dios lo encaminó a bien, como con José. Ellos pensaban que estaban arrestando a un delincuente por una paz temporal en un lugar en particular, pero Dios estaba desarrollando su plan eterno detrás de todo esto. En segundo punto, este hecho revela el traicionero corazón de Judas. Judas eligió besar a Jesús en la mejilla, un acto que simbolizaba amistad íntima, un afecto fraternal, ¿sí?, reservado para los íntimos. Los judíos tenían varias clases de besos que, depende de dónde se daba, la persona indicaba ciertas cosas. Jesús recibe el beso de Judas en la mejilla, que implica una cercanía fraternal, sí, hermano. Judas, traicionando al Señor mediante una acción que expresa devoción y amor, deja en realidad al descubierto lo profundo de su hipocresía. Hasta dónde llegó la hipocresía de él para poder traicionar de esa forma a Jesús. Así que esto que hizo Judas esa noche, de besar a quien acababa de traicionar, fue la primer burla que recibió el Señor en esa noche, en el juicio. Y fue de uno de los suyos. Ahí empezó el Señor a sufrir golpe tras golpe tras golpe de los suyos, de su propio pueblo, y el primero fue de uno de sus discípulos, con un beso. Tanta era la confianza que había entre Judas y los demás discípulos que los 4 evangelios dicen Judas, y como para que nosotros le creamos cuando leamos esto, aclaran los 4 evangelios, uno de los 12, no otro Judas. Judas, uno de los 12, el discípulo, que fue un privilegiado de caminar al lado del Señor durante 3 años, rodeado de compañeros que confiaron tanto en él que le dieron la caja. Él era el tesorero del grupo. Y ahora él se estaba mostrando tal cual era, totalmente indigno de todos esos honores, todo ese privilegio y toda esa confianza que le habían delegado el resto de los discípulos. Hermanos, es muy probable, y diría hasta certero, que quien traiciona a Cristo va a traicionar también a sus hermanos más pequeños. El que traiciona a Cristo traiciona también a los hermanos más pequeños. Jesús le responde a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Y también le dice, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús usa un término acá, Hijo del Hombre, para referirse a sí mismo, ¿sí?, en tercera persona delante de Judas. La única vez que se usó este término en todo el Antiguo Testamento para referirse al Mesías fue en Daniel, capítulo 7, versículo 14. ¿Sí? En el capítulo 7, pero en el 14 dice, y le fue dado al Hijo del Hombre dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Jesús le dice, Judas, yo soy el Hijo del Hombre profetizado por Daniel. Judas, vos sabés. ¿A qué venís, Judas? ¿Con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre que tiene potestad para todo esto? Judas, ¿en serio? Judas,
Aún en este último instante Jesús estaba advirtiendo sinceramente a Judas: ¿tan codicioso vas a ser, Judas, para entregar a aquel que vos ya sabés que tiene plena autoridad sobre todo el universo? ¿Por qué Jesús hace esto? Para demostrar que Judas era totalmente consciente de lo que hacía, que él era el único responsable de lo que estaba pasando. Y Jesús pone a la mano de él el último de los conocimientos, le dice: yo soy el Hijo del Hombre y vos me estás traicionando a mí. Mirá quién soy, Judas. Aún así, Judas lo besa, lo entrega y lo lleva. Ahora, ¿cómo llegó Judas a esta situación? Inspirado por Satanás y motivado por la codicia. Así él gestó la idea de salvarse solo, como decimos nosotros. Él se dio cuenta que no podía obtener riqueza material de un reino espiritual. Judas esperaba enriquecerse como un príncipe en un mundo donde su rey fue un siervo. ¿De dónde saco que Judas era codicioso y que eso lo movió a eso? Judas, dicen uno de los evangelios, que metía la mano en la bolsa, robaba de lo que él administraba. Y por 30 monedas de plata va y lo vende. Judas vivía en compañía de Cristo, pero no compartía sus valores. ¿Cuáles eran los valores de Cristo? Buscar primeramente hacer la voluntad de Dios y la justicia, pero Judas quería las añadiduras primero. Así que ante la primera oportunidad que se le presenta, lo vende, barato. El precio de un esclavo. Eso era Judas para Jesús, el más barato de los seres humanos del estatus social de esa época. 30 monedas de plata por el Hijo del Hombre, el Rey del Universo. ¿Se imaginan lo ilógico que es el pecado? Satanás entró en Judas y le robó el amor por el príncipe de paz y puso un amor por 30 monedas de plata. ¿Qué son 30 monedas de plata comparado al príncipe de los príncipes, al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Hermanos, Judas y la multitud venían de contextos muy distintos. La multitud de los ancianos y los líderes de Jerusalén sabemos bien que ellos eran enemigos públicos de Cristo, pero Judas era un íntimo servidor de Jesús. Pero llegado el momento de la prueba, hicieron lo mismo, fueron a buscar a Jesús para entregarlo. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que el contexto no importa. Judas es el ejemplo perfecto de la oportunidad y el privilegio desperdiciados totalmente. Dice mi esposa: no importa el contexto. Ella siempre dice esta frase: no importa el contexto. De un corazón lejos del Señor, vos podés esperar cualquiera de las peores cosas, en cualquier momento. De un corazón alejado del Señor, esperá lo que quieras. El corazón de Judas siempre estuvo lejos, compartió el ministerio, pero su corazón jamás perteneció al Rey, aunque caminó con él. Hermanos, no seguir a Cristo intencionalmente es seguir al diablo. Y el final de toda vida que no siga a Cristo es la muerte. No hay grises, hermanos. No se puede seguir a medias. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Pedro relata en Hechos 1 que cuando cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, cuando él toma conciencia de lo que había hecho, dice que él intentó ahorcarse, pero se cayó de cabeza. Sí, posiblemente la rama se cortó de donde él intentaba ahorcarse y él cae de cabeza, dice la palabra, reventándose en dos, y sus entrañas se desparramaron. Esa fue la muerte del traidor del Maestro. Pero la traición y la terrible muerte de Judas no fue el inicio, fue el inicio, no fue el final, fue el inicio de algo mucho peor para él: la entrada al infierno eterno,
como el peor de los traidores. Esto, hermanos, es una muy seria advertencia para nosotros, para todos aquellos que, como dice Hebreos 10, pisotean al Hijo de Dios, los que sabiendo la verdad y recibiendo todos los beneficios de tener amistad con los hermanos de Cristo, pecan deliberadamente y abandonan el camino. Les espera tristemente el mismo final que Judas. No sé si físicamente, pero espiritualmente seguramente. Hay que tener cuidado. Podemos estar caminando junto a Cristo toda nuestra vida, pero no estar en Cristo. Y eso fue el problema de Judas. En tercer punto, nosotros vemos el miedo e incomprensión de los discípulos. Los discípulos estaban abrumados. Hace unos días entraron a Jerusalén y todos le cantaban Hosana, y ahora venían a arrestarlo. Entonces le dice: Señor, vamos a defenderte. Pero Cristo le pide que depongan las armas y negocia la libertad de ellos. Aún así, nadie pudo mantener su palabra de permanecer fiel a su lado. Porque no nos olvidemos que no solamente Pedro había dicho: Señor, yo voy a defenderte, sino que el evangelista aclara y dice, y todos los demás discípulos, te voy a defender hasta lo último. Pero no pudieron mantener su palabra. Pedro siguió al maestro, pero sin involucrarse realmente en el proceso. Aunque ellos no reaccionaron de una forma traicionera como Judas, al no comprender el porqué de lo que estaban pasando, ellos priorizan la supervivencia. Ellos le creían a Jesús, creían que Jesús era el Mesías, pero no comprendían el propósito de Jesús. Habían imaginado otra cosa, sus mentes no conciliaban la idea de que su Señor, el Mesías, debía morir para reinar. Entonces priorizan su supervivencia y dicen: lo llevan, lo van a matar, al menos vivamos nosotros, nos vamos. Y en ese momento fue una actitud cobarde, podríamos decir. Pero años después, todo el resto de los discípulos entregaron sus vidas al martirio con valor. Murieron crucificados, quemados, despedazados. Todos murieron martirizados. ¿Por qué? ¿Qué cambió en ellos para pasar de esta huida al otro? Ellos vieron al Cristo resucitado, ellos entendieron todas las cosas después y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los capacitó en conocimiento de la verdad y en dones para cumplir con su misión. Hermanos, el Señor provee aquello mismo que Él demanda de nosotros. El Señor provee aquello mismo que Él demanda. Si Él nos dice: sean fieles, Él nos va a dar las herramientas para permanecer fieles. Se las dio a sus discípulos para que permanecieran con valor y murieran por Él. Ahora, nosotros tenemos todo el conocimiento y ni siquiera somos perseguidos para ser martirizados. ¿Y qué damos al Señor cuando damos? Porque años más tarde estos discípulos que huyeron dieron su vida por el Señor. Otro punto. El hecho revela la osadía, ¿sí?, la valentía mal direccionada de Pedro. Horas antes Pedro le había prometido a Jesús ante todos sus compañeros que él daría la vida por él. Sí, jamás te voy a abandonar, Señor. Y también recordemos que él mismo creía que Jesús no debía morir. Él seguía con la idea de que no va a morir, porque lo llamaba al Señor y le reconvenía de que no, te vamos a cuidar, Señor, vos no tenés que morir. Y Pedro también estaba envalentonado por la tremenda demostración de poder que Jesús había hecho. Sí, Jesús venía a decirle: yo soy. ¡Bum! Se cayeron todos. ¿Qué hizo Pedro? Ahora veo acá la oportunidad. Ahora le voy a probar a todos mis compañeros de que yo realmente voy a defender al Señor. Si los hizo caer una vez, los va a hacer caer otra vez. Si me ve con la espada luchando solo, ¿sí? Y él improvisa una defensa violenta, cortándole la oreja, como vimos a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero el Señor da una orden directa a Pedro y a los otros discípulos. Le dice: basta ya, dejad. A continuación sana la oreja de Malco
Y con un amor y una claridad única, Jesús se toma unos segundos para dirigirse en el medio de toda la batahola de palos, espadas, todo lo que había pasado. Jesús se toma unos segundos, mira a Pedro y le dice algo. Le da 3 lecciones en prácticamente 2 frases. Le dice, primeramente, Pedro, recordad que todos los que tomen, esto está en Mateo, todos los que tomen espada, a espada también morirán. Si Pedro hubiese atacado a Malco y le hubiese metido un espadazo, iba a ser arrestado esa noche, iba a ser justamente juzgado por intento de asesinato. ¿Sabe cuál era la pena por el intento de asesinato? La muerte. Y los soldados romanos estaban ahí. Jesús, con la sanidad de la oreja al enemigo, le salva la vida a lo que acababa de hacer Pedro también, le salva la vida a Pedro. En segundo lugar, Jesús le dice, Pedro, en Mateo también está esto, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles para defenderme? Una legión romana, hermanos, constituían 6.000 soldados, estaba compuesta por 6.000 soldados. Jesús dice, ¿no puedo pedirle 12? 72.000. ¿Vos pensás que no pueden venir 72.000 soldados a defenderme ahora si yo le pido al Padre? El libro de Reyes, de Segunda de Reyes, capítulo 19, relata la historia de cómo un solo ángel en una noche mató más de 185.000 asirios. Imagínense lo que podrían hacer 72.000 ángeles, borrar la tierra del universo. Jesús le dice, Pedro, ¿no acabás de ver ¿No entendés, Pedro? Que si yo quisiera, llamo y hago destruir todo, no necesito que vos con una... ¿Qué vas a hacer, Pedro, contra más de 200 soldados romanos? Vos, 2 espadas tenían los discípulos. Pedro, por lo visto, llevaba una. ¿Qué van a hacer ustedes contra el resto de la turba? Y en tercer lugar, y lo más importante, le dice Jesús, pero ¿cómo entonces, Pedro, se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Pedro, entendé, Pedro, que es necesario que pase esto, porque se tienen que cumplir las Escrituras. Es decir, cualquier defensa por parte de Jesús o de sus seguidores, en ese momento se habría opuesto a todas las profecías del Antiguo Testamento que habían declarado exactamente cómo todo debía ocurrir en esa noche. Podríamos decir que Pedro estaba actuando más como una piedra de tropiezo antes que una piedra de edificación del reino de Dios. Las acciones de Pedro a nosotros nos pueden parecer bien intencionadas, pero en realidad estaba peleando contra la misma palabra de Dios. Y esto nos deja una lección muy importante, hermanos. Nosotros no debemos buscar agradar o incluso adorar a Dios de forma impulsiva o autodeterminada, sino siendo obedientes a aquello específico que Él nos ha mandado que hagamos y de la forma precisa en la que Él lo ha pedido. No podemos hacer por Dios lo que nosotros creemos que hay que hacer por Dios, ni de la forma que nosotros creemos que hay que hacer las cosas por Dios, ya sea que vayas de misionero a China o en la adoración del culto público, sino como Dios ha previsto que se hagan las cosas. Eso pasó con Pedro, por no entender qué le pasó a Pedro. El Señor tuvo que intervenir y decir, pará, Pedro, estaba siendo piedra de tropiezo a lo que la palabra había enseñado que debía ocurrir. Pero tenía buenas intenciones, pero no eran las correctas, por más que sean buenas. Porque una buena intención puede llegar a ser de tropiezo, si no es hecho conforme a la voluntad que el Señor establece. ¿Dónde encontramos entonces cómo canalizar nuestras intenciones de adorar al Señor correctamente y de vivir para Él correctamente? Acá. No acá, ni acá, acá. Y por último, hermanos, y para cerrar, todo esto que pasó
revela la determinación de Jesús ante estos hechos que pasaban, que sucedían. Juan capítulo 18 dice que, y versículo 11, Jesús dice, ¿no he de beber esta copa? Cristo, en esa escena, centrémonos en Él, porque esto es lo más importante. De todo lo otro que hemos visto, Cristo es lo importante y su reacción. Cristo muestra que cumple perfectamente la ley de Dios hasta el último día de vida terrenal. Jesús muestra su amor al prójimo al cuidar de los suyos, guardándolos de la muerte en esa noche, y también muestra su amor al prójimo no tan próximo, al enemigo incluso, al curar la oreja de Malco. Jesús muestra que Él ama al prójimo como a Él mismo, porque sana a Malco y protege a los suyos, pero también muestra su amor al Padre. ¿De qué forma? Aferrándose a cumplir su voluntad, bebiendo el trago amargo, sabiendo que esa copa, ese trago amargo que debía soportar, al final iba a tener un gusto de gozo, un gusto dulce. ¿Cuál gozo? ¿Cuál gusto dulce? Pablo enseña que Jesús soportó todo esto por el gozo puesto delante de sí. ¿Cuál es ese gozo? La redención, la vida eterna de su pueblo. Todos los que creyeron y los que en Él creerán, por eso le cantaremos al Cordero que venció, porque por todos los que creyeron y todos los que creemos y todos los que creerán, Él tomó la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Ahora, ¿por qué la copa de la ira de Dios incluía traición, abandono, soledad, crueldad humana y encima castigo divino, el Padre castigando a su propio Hijo? Jesús mismo sabía la respuesta. ¿Por qué iba a ser tan difícil soportar ese momento? Es así, dice Jesús, para que se cumplan las Escrituras. Las profecías del Antiguo Testamento acerca de la traición y el abandono de Judas ya y de los demás discípulos habían acontecido. Profecías como Salmo 41, 9, 55, 12 al 14 o Zacarías 11, 12 y 13 al 17. Ese día seguirían cumpliéndose otras profecías más, mientras Jesús, Él mismo, se ofrecía como el sacrificio definitivo por el pecado, como enseña el autor a los Hebreos. Jesús, hermanos, se dejó traicionar por amor a nosotros, fue abandonado por todos, a fin de que todos los que creemos en Él jamás seamos abandonados. Él iba a hacer en ese momento la mayor de las obras de amor ante el Padre, recibir el castigo en nuestro lugar para que nosotros recibiéramos la gracia y el perdón de la vida eterna. Somos salvos no por nuestras obras, sino por la obra que Cristo estaba haciendo en ese momento. Para nosotros es un pacto de gracia, pero para el Señor Jesucristo con el Padre fue un pacto de obras. Él debía obedecer al Padre completamente, someterse a su voluntad, bajar a este mundo, encarnarse, vivir una vida perfecta, morir como el peor de los delincuentes y resucitar en favor nuestro. Sí, hermanos, por la obra de Cristo somos salvos, no por lo bueno que podríamos llegar a ser. Pero todo eso Él tuvo que soportar por amor de los escogidos, como dice su palabra. Ahora, ¿cómo es que Jesús estaba tan seguro de que esa era la voluntad del Padre? Imagínense, los discípulos por eso no entendieron. Vos nos hablás de que el reino de Dios se ha acercado y resulta que ahora vos, el rey, vas a morir. Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿vos estás seguro de que por acá es? ¿Seguro de que tenés que morir? O sea, no hay otra. Jesús mismo le pregunta al Padre, ¿he de beber esta copa? Pero Jesús se levantó, como vimos, de Getsemaní, ganando la guerra antes de pelear la última de las batallas, podríamos decir. ¿Por qué estaba tan seguro Jesús?
porque este, hermanos, era el pacto eterno de redención que Cristo, el Hijo, había hecho con el Padre antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios el Padre y Dios el Hijo habían pactado entre sí que Él descendería a esta tierra y tomaría nuestro lugar, porque antes de fundar el mundo Dios sabía que caeríamos en pecado, que no podríamos salvarnos solos. Entonces Jesús va en Getsemaní, ora al Padre y corrobora minutos antes de que esto suceda en oración que el pacto seguía firme, el pacto de redención a favor nuestro seguía firme. El Hijo debía morir en la cruz por nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al Padre, al Hijo en Getsemaní? El silencio. El silencio. Pero Jesús cierra la escena con una frase que Lucas relata. ¿Sí? Jesús dice: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, le dice Jesús a los líderes judíos, a Judas, a todos los que vinieron a buscarle. ¿Recuerdan? O sea, ¿qué significa esta frase? Es vuestra hora y la potestad, el poder ahora es de las tinieblas. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente, a Satanás mismo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, es decir, su simiente, su semilla, su descendencia. Y esta, ¿sí?, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar, en el talón. El hombre, hermanos, para ponernos en contexto de este versículo, el hombre acababa de desobedecer, rompiendo así el pacto que Dios había hecho con él, y como consecuencia el hombre es condenado a separación eterna de Dios y a la muerte. Pero ese mismo día Dios revela un nuevo y mejor pacto, le muestra al hombre: va a venir un mejor y nuevo pacto, no este pacto de obras que fallaste, que me desobedeciste, que pecaste, sino que va a venir un nuevo y mejor pacto. ¿Cómo muestra este pacto? Con una promesa. Dios levantará algún día un Salvador de la simiente de la mujer, descendiente, un humano, que destruirá a Satanás y a la muerte y devolverá la vida eterna a los que crean en esa promesa. Pero esta promesa que Dios le hace a Adán, ¿sí?, mientras le habla a la serpiente, lleva una cláusula. La serpiente ha de morder el calcañar, el talón del Mesías. Y por medio de Judas, la serpiente se enrolló en esa noche en el talón del Mesías y en la cruz clavaría sus colmillos. Pero ante esto Jesús se dejaría morder por ella mansamente para que nosotros seamos salvados. Pero Él habría de salir triunfante del veneno de la serpiente y de la muerte. Él pisaría la cabeza de la serpiente que había engañado a la raza humana y la libraría de su aguijón. Por eso Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu poder si hay resurrección en Cristo? Y así Jesús redime y consigue para la raza humana la vida eterna. Este es el nuevo y mejor pacto que se manifiesta en esta noche que Jesús es sacrificado en estos días. Todo por amor a su pueblo. Lo soportó todo por el gozo puesto delante de sí. Y déjame decirte, amigo, si vos no crees en Cristo, podés pertenecer a su pueblo. Si te arrepentís de tus pecados, le pedís perdón y crees en Él como tu Salvador y lo reconoces como único Señor y dueño de tu vida. Él soportó el dolor por los que creen, pero los que no creen han sido condenados. ¿Dónde? ¿Por qué Juan dice han sido condenados? Porque no creyeron a la promesa.
el resto de la raza humana que no cree a la promesa del Hijo es condenada ya en el huerto. Hermanos, la voluntad de Dios trae a veces, como vimos en Jesús, y esta situación, la voluntad de Dios trae a veces una cáscara áspera y difícil de digerir, pero su interior está compuesto por la mayor de las delicias. Las vanidades de la vida, sin embargo, presentan un dulce envoltorio, pero su sustancia está envenenada con muerte eterna, como pasó con el dinero que Judas recibió por el Cristo. Las circunstancias que te rodean, todo lo que te pasa, ¿qué muestran? ¿Qué revelan de tu corazón? ¿Esperas como Cristo en Dios mientras te ocupas de cumplir su voluntad? Jesús fue ejemplo de sufrimiento por el gozo puesto delante de sí y es el ejemplo que debemos seguir. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 24 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ahora estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Cristo se dejó morder por la serpiente para que nosotros no recibamos su veneno. Es ese nuestro Señor. ¿Qué daremos por nuestro Señor? ¿Qué daremos por tanto amor dado a favor de nosotros? ¿Huiremos? ¿Lo traicionaremos? ¿O lo seguiremos fielmente, ya que tenemos de Él el ejemplo, como dice Pedro? Que Dios le bendiga, hermanos, que le sea de bendición, que esta palabra, el Espíritu pueda trabajar en usted como trabajó en mí, como trabaja en mí, como espero que siga trabajando. Todo lo soportó el Señor por amor de los escogidos, así que de lo que vimos y de lo que vamos a ver los próximos días, no es nada comparado, hermanos, con lo que por ahí nos toca someter a prueba nuestra fe con un poco de sufrimiento. Pero hagámoslo como el Señor lo hizo, sometiéndose a la voluntad del Padre en todo tiempo. Ese es el ejemplo perfecto. Aún en el peor de las aflicciones, ante la traición de uno de los suyos, ante la desesperación de sus discípulos, ante el miedo, Cristo lo soportó todo. Padre, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, que nos ilumina nuestro caminar, Señor. Gracias por darte, gracias por darnos en Cristo la salvación que no merecíamos. Señor, te pido que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor, que aprendamos a caminar como verdaderos discípulos, Señor, confiados, Señor, sabiendo ahora, Señor, que contamos con toda la información, Señor, sabiendo de que tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Ayúdanos porque de ti dependemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.